Vamos con un nuevo ejemplo para aplicar teorema de la divergencia. Este sería del TP2, el ejercicio 3, ítem M. ¿Sí? La propuesta nuevamente es calcular el flujo a través de una superficie. En este caso la superficie tiene esta ecuación y el campo es este que nos proponen acá. ¿Bien? Bueno, ¿cuál sería la superficie foco acá? ¿Cuál es la que estaríamos haciendo referencia en este caso? Esta, ¿no? La que tiene el igual. Todo el resto está para limitar esto. ¿Bien? Bueno, lo primero que tenemos que intentar es identificar cuál es esa superficie para a partir de eso trabajarla. Bueno. Hacemos el dibujo. No es una de las superficies que más estamos acostumbrados a trabajar, para lo cual la estrategia siempre es la misma, ¿no? Cuando no conozco la superficie, me ayudo con las trazas, ¿sí? Entonces pensemos, ¿qué ocurre con esta ecuación si, por ejemplo, la x fuera 0? Si x vale 0, lo que nos queda es y cuadrado menos z cuadrado igual a 1, ¿no? Y eso es la ecuación de una hipérbola. ¿Sí? Y cuadrado menos z cuadrado igual a 1 es la ecuación de una hipérbola que corta, en este caso al eje y, que es el positivo. O sea que vamos a tener una rama de la hipérbola por acá y la otra por ahí. Si la que vale 0 es la y ahora, va a suceder lo mismo, pero las vamos a tener de costado ahora, ¿no? Así que tendré una rama de la hipérbola por acá y acá atrás su sombra. Si ahora le damos valores a la que vale 0 es z, en la ecuación lo que nos va a quedar, ¿qué es? Una circunferencia de radio 1 que está a nivel del piso, o sea que esto se va a rellenar con eso. Y a medida que le sigo dando valores a z, lo que voy a ir obteniendo son circunferencias de radio cada vez mayor. O sea, lo que se dibuja es lo que se conoce como hiperboloides de una hoja. ¿Está bien? Esta superficie se conoce como hiperboloide de una hoja. De este hiperboloide, lo único que nos importa es lo que nos dicen acá, que es la porción que tiene a z entre 0 y 1. O sea que veo del piso hasta z igual a 1. ¿Está? Bueno, eso dibujado muchísimo más lindo sería algo así. ¿Está bien? De eso, ¿no? Acá la escala es bastante grande. Tenemos la porción que corresponde a z igual 0 y después solamente hasta z igual a 1. ¿Bien? Bueno, la propuesta es calcular el flujo de ese campo que nos proponían a través de esta porción de superficie. A ver, ¿me cuentan cómo había quedado el campo? Así. ¿Cuáles eran las componentes? ¿Los tienen ahí? ¿X, Z? Sí. Gracias. Este es mi campo. Yo quiero calcular el flujo de este campo a través de esta superficie. ¿La superficie es una superficie cerrada? No, porque tengo solo las paredes de este hiperboloide. ¿Sí? Esta superficie no está cerrada. Con lo cual, teorema de divergencia, para calcular esto no lo puedo usar. Entonces la alternativa sería parametrizarlo. Pero no es una superficie tampoco demasiado linda para parametrizar. No, la ecuación era esta. Como z es positiva, podríamos intentar despejar z
y describirlo x es u, y es b y z lo que resulte despejar con raíz positiva, pero nos van a quedar una raíz no muy simpática y que después tendremos que evaluar en esto. Entonces, no puedo usar teorema de la divergencia, pero calcular el flujo tampoco parece ser muy simpático que digamos, ¿no? Muy fácil de hacer. Entonces, ¿qué alternativa podemos tener frente a todas esas dificultades? ¿Cómo podría convertir esto en una superficie a la cual sí le pudiéramos aplicar teorema de la divergencia? ¿Qué tendría que hacer? Cerrarla. Si no está cerrada, la voy a cerrar de prepo. ¿Bien? Entonces ahí sí la superficie va a ser cerrada, ahí sí voy a poder aplicar teorema de la divergencia, pero ¿cuál es el problema? Que el resultado de aplicar teorema de la divergencia no me va a dar el flujo a través de la superficie que quiero, sino a través de la nueva que me inventé. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Restar todo lo que agregué. Restar el flujo por esas caras que agregué. Con lo cual, lo que yo agregue tiene que ser lo suficientemente sencillo para que me convenga hacer ese flujo antes que el que me piden. ¿Está bien? ¿De qué manera podríamos cerrar esto? Si le pones un cilindro, bueno, podría. Lo que pasa es que habría, el radio sería complicado, ¿no? De ese cilindro, para que justo encaje y quede cerrada. Me parece que lo más sencillo que sería dos planos, ¿no? Justamente los planos Z0 y Z1, que son los que limitaban en Z. O sea que yo a esta superficie roja le podría agregar esta tapa y después también cerrarlo acá arriba. ¿Sí? Con lo cual paso a tener otra superficie. Mi superficie ahora sería, supongamos, sigma, que va a ser mi superficie unión con otros dos, que dijimos que eran z igual a 0, sigma ahora sí es una superficie cerrada, por lo tanto estamos en condiciones de poder aplicar teorema de la divergencia para calcular el flujo a través de sigma ahora, ¿no? O sea que yo podría plantear que el flujo a través de sigma de F resulta igual a la integral triple sobre M, donde M es ese macizo que tiene a sigma como frontera. Con lo cual tendríamos este planteo. ¿Qué tengo que analizar antes de seguir? Yo estoy cambiando una integral de superficie por ¿cuántas? 3. Porque tengo que calcular la integral triple y después tengo que restar el flujo por las dos caras que agregué. O sea que también hay que tener eso en cuenta. Si me conviene tomarme tanto trabajo o no. Lo primero que podría mirar es que esa es la que de todas la que más asusta es esta, ¿no? Porque también describir este macizo tampoco parece algo sencillo. Entonces lo primero que podríamos evaluar es ¿cuánto vale la divergencia del campo? ¿Qué me quedaría? Z, que sería la derivada de la primer componente respecto de X, menos Z, que es la derivada de la segunda componente respecto de Y, más 0, que es la de la tercer componente respecto de Z, con lo cual la divergencia me dio 0. O sea que ahora sí, la idea parece que puede funcionar, porque ya la integral triple no la voy a tener que calcular, ¿no? O sea que el flujo a través de sigma va a ser 0. Entonces, para calcular el flujo por mi superficie, ¿qué tendré que hacer? Para llegar al resultado que es calcular el flujo a través de esta superficie roja, hasta el hiperboloide. ¿Qué voy a tener que hacer? Calcular el flujo por los planos, que parece mucho más fácil de hacer que por el paraboloide, ¿se entiende? O sea que esto va a ser igual
el flujo a través de ese, que es el que yo quería hacer. Más el flujo a través del plano Z0 más el flujo a través del plano Z1. Donde el único que a mí, el que me interesa calcular es este, y el que voy a calcular son los otros dos, teniendo en cuenta qué cosa, que esto está calculado con la superficie orientada como saliente. Esta normal tenía que ser saliente. Por lo tanto, lo que yo descuente acá, tengo que asegurarme que está orientado de esa manera, pues si no lo que voy a descontar no tiene que ver con lo que calculé. ¿Estamos? Entonces, en lugar de calcular esta, que era el flujo a través de la superficie roja, voy a calcular el flujo por los dos planos, por Z0 y por Z1. ¿Está? Bueno, entonces arrancamos con eso. S2, entonces, bueno, SZ igual 0 fue la primera que pensamos, ¿no? ¿Cómo la parametrizo? ¿Cómo parametrizo el plano Z0? Hicimos recién un ejemplo con eso. T de V, ¿quién sería? Bien. Z0 es ese que está ahí. ¿En qué región se mueven X, U y B para describir ese plano? ¿Qué parte quiero? O sea, ¿quién sería mi región D? Una circunferencia. ¿De qué radio? Y vengo acá y esto resultaba de que Z valía 0, ¿no? ¿Y qué pasa cuando Z vale 0? ¿Bien? Bueno, hago el producto vectorial. Y me va a dar 0, 0, 1. Freno. Miro, ¿me sirve este producto? Si yo estoy en el plano Z0 y me muevo en la dirección del 0, 0, 1, es entrante, ¿no? Así que así como está no lo puedo usar. ¿Qué voy a tener que hacer? Cambiar el signo, ¿ok? Bueno, entonces, el flujo de F a través de esa superficie me va a quedar igual a ver, la definición decía que para calcular esto tengo que evaluar mi función, mi campo vectorial, todo esto, sobre los puntos de la superficie, o sea, reemplazo X por U y por B, Z por 0, y eso a su vez lo tengo que multiplicar por el 0, 0, 1, con lo cual el único que va a influir en este fluido del campo, ¿qué componente me interesa? La última, ¿no? Porque esto va a quedar multiplicado por 0, esto va a quedar multiplicado por 0. La única que sobrevive, digamos, sería Sx cuadrado más y cuadrado. O sea que esta integral va a ser igual a la integral doble sobre d de u cuadrado, que es x, más b cuadrado, que es y, de u de b. Entonces lo único que resta es calcular esta integral en ese
en esa región D. Bueno, entonces, nos quedó la integral doble sobre D de U cuadrado más B cuadrado, diferencial U, diferencial B, donde D era una circunferencia de radio 1. Si esto decide pasarlo a polares, lo cual parece una buena idea por el hecho de que sea una circunferencia, la región, ¿cómo tendría que describir U? ¿Cómo tendría que describir B? O perdón, R y tita, nos importa. Exactamente, de 0 a 2pi, de 0 a 1. La función a integrar nos va a quedar R cuadrado por R de tita. Bueno, integro respecto de R es R cubo. Integrado me da R cuarta sobre 4. Y esto es un cuarto, ¿no? Por tita quedaría, pero tita varía entre 0 y 2pi. Así que el resultado va a ser pi sobre 2. Antes de pasar a la otra cara, algo que no tuvimos en cuenta acá. ¿Qué pasa? Hay algo que falta. El signo, ¿no? Pues se acuerdan que era entrante y yo tendría que restar flujo saliente, ¿no? Así que acá, si ajustamos este igual, acá debería aparecer un menos y en la respuesta debería aparecer un menos también, ¿no? ¿Sí? Lo otro lo pueden dejar como cálculo auxiliar, pero para acordarse que este resultado tiene que ser, en este caso, negativo. ¿Bien? Bueno. Yo voy a aprovechar las bondades de la pantalla y voy a reutilizar código. Acá lo único que tendría que cambiar entonces ahora es, lo voy a ir haciendo en verde, mi plano es z igual a, era el flujo por acá arriba, ¿no? Esta sería S, Z igual 1. Al momento de parametrizar, lo único que me va a cambiar es que en Z va a aparecer el 1. ¿No? Al momento de hacer el producto vectorial, no cambia nada. Pero ahora, ¿me sirve? ¿O también es entrante? Este sirve porque si estoy acá arriba y me muevo en la dirección del 0, 0, 1, me muevo para arriba, así que es saliente. ¿Ok? Con lo cual, este menos no va a ir. Bueno, y este resultado obviamente me va a cambiar, ¿no? Al momento de calcular esta parte, ¿el argumento no me va a cambiar tampoco? ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo vamos a plantear entonces ahora mi región D? Mi región D también la tengo que modificar. Ya no es una circunferencia de radio 1. Sí es una circunferencia, eso se puede ver en el dibujo. ¿Y cómo sé de qué radio es? Bien, siempre miren de dónde salen las superficies, ¿no? Esa superficie se formó cuando corté al hiperboloide con un z igual 1. Entonces voy a la ecuación del hiperboloide, reemplazo z por 1 y me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual 2. Así que esta circunferencia es de radio raíz de 2. Bueno, paso a polares, ¿no? Y me va a quedar la integral. Tita varía igual.
R varía entre 0 y raíz de 2 ahora. Y la integral nuevamente me queda la de R cubo. Integro, me queda R cuarta sobre 4, que como R varía entre 0 y raíz de 2, me queda 2. Que integro respecto de tita me da 2 tita, ¿no? Cuatro, ¿no? Me equivoqué. No, es R, porque es 1, es 4 sobre 4, sí. Sí. Reemplacé y me olvidé del sobre 4, me va a quedar un 1. Así que me queda 2pi. Que es el flujo por la pared superior. O sea, está ingresando fluido por el piso, es más lo que ingresa que lo que sale, porque me dio negativo, y está saliendo más por arriba que lo que ingresa por arriba, porque es positivo. ¿Sí? Entonces, vuelvo a mi problema inicial. Yo quería calcular esta, que no conozco. Calculamos esta y me dio menos pi sobre 2. Calculé esta y me dio 2pi. Y toda esa suma me da 0. Por lo tanto, la integral sobre S, que era la que yo quería calcular de F, va a ser igual a 2pi menos pi sobre 2 me da 3 medios de pi negativo, ¿no? Porque pasa restando. Y este es el flujo que queríamos calcular. ¿Está? Con lo cual, si a mí me piden calcular el fluido a través de una superficie, alternativas para el cálculo. Primera, calculo por definición, parametrizo la superficie o las superficies y calculo el flujo por cada una de ellas como vimos acá, ¿no? F elevado a la T por la norma, por el producto escalar con el normal a la superficie. Opción 1. Si la superficie es cerrada y el campo es continuo en la región limitada por esa superficie, puedo usar divergencia. En lugar de calcular una integral de superficie, te calculo una triple. Opción 3, la superficie no es cerrada, pero igual me resulta muy complicado calcular la integral por definición. Entonces agrego tapas y calculo por divergencia, pero después tengo que restar todo lo que agregué. Evalúen que tienen que hacer la triple, o sea que tengo que ver qué tan difícil me queda esa. ¿Está bien? Y qué tan difícil me queda calcular el flujo por las tapas que agregué. Pero es otra alternativa que tienen al momento de calcular las integrales de flujo. ¿Bien?